Hola chicos, empezamos lección 11 y empezamos a aprender sobre un nuevo viajero intrépido que se llama Thor Heyerdahl. Thor también tiene muchas cualidades de una persona importante en la exploración en nuestro mundo. Él era aventuroso, optimista, valiente, fuerte, tuvo mucha confianza y era un buen líder. Él también cruzó el Océano Pacífico como Amelia, pero usó un diferente medio de transporte. Él estaba en una balsa, que es un raft antigua de la cultura de Perú. Y vamos a estar leyendo sobre Thor Heyerdahl y su aventura. El objetivo es encontrar evidencias para contestar preguntas de comprensión de Thor Heyerdahl y vamos a estar leyendo páginas 86 a 97. Por favor, saquen su libro, abren a página 86 y vamos a leer los primeros capítulos sobre Thor Heyerdahl. Capítulo 1. Una hipótesis razonable. Esta aventura empezó una noche de 1936 alrededor de una hoguera en la playa de una pequeña isla de la Polinesia, un conjunto de casi 1000 islas diseminadas por el Océano Pacífico, mayoritariamente en el triángulo formado entre Nueva Zelanda, Hawái y la isla de Pascua. Aquella noche un anciano del lugar volvió a contar la leyenda del Tiki, el hijo del sol. Según la leyenda, los antepasados de los habitantes de la isla habían llegado guiados por Tiki, desde una gran tierra al otro lado del mar. Thor Heyerdahl, un joven noruego que se había instalado en la isla con su esposa, lo escuchaba con atención y quiso descubrir cuál era aquel tierra lejana. Casi todos los científicos creían que los primeros habitantes de la Polinesia habían llegado de Asia. Pero aquella noche Thor miró hacia el otro lado. ¿Por qué no? ¿Por qué Tiki, el hijo del sol, no podría haber llegado con su gente navegando desde la costa de América del Sur? Pero siempre que Thor Heyerdahl formulaba esta pregunta, obtenía la misma respuesta terminante. Las antiguas civilizaciones de América del Sur no sabían construir grandes barcos, solo balsas. Y como todo el mundo sabe, es imposible cruzar el océano en balsa, ¿no? Al cabo de 10 años, Thor Heyerdahl había realizado algunas investigaciones que llevaron a creer firmemente que los primeros pobladores de la Polinesia habían llegado de América del Sur. Se basaba en varias razones, pero la más importante fue la palabra Tiki. Las antiguas civilizaciones del Perú adoraban al sol, al que llamaban Tiki, con Tiki, Dios Sol. El mismo nombre que Thor escuchó aquella noche en la Polinesia. El dios Sol de esas pequeñas islas en mitad del Pacífico también se llamaban Tiki. Sin embargo, las palabras no cruzan solas un océano. Alguien tenía que haber llevado el nombre de Tiki y su historia del Perú a la Polinesia, aunque fuese sobre una balsa. Y Thor Heyerdahl, cansado de oír que aquello era imposible, decidió probarlo. Necesitaba una balsa y una tripulación. La balsa que llamaría Kon-Tiki, pero ¿quién sería capaz de embarcarse en semejante aventura para probar la verdad de una leyenda? Capítulo 2. La tripulación de la Kon-Tiki. Al líder de esa aventura le fue muy fácil enrollar a 5 hombres más, 4 noruegos y un sueco. Todos los miembros de la tripulación de la Kon-Tiki eran descendientes de vikingos, los antiguos escandinavos que fueron grandes guerreros y navegantes.
y, como los viejos piratas, también los acompañaba un loro, una hembra a la que llamaron Lorita. Cuando embarcó, sabía algunas palabras en español, pero enseguida demostró su don de lenguas, imitando expresiones noruegas. La tripulación de la Kon-Tiki estaba formada por Thor Heyerdahl, miembro del Club de Exploradores de Nueva York, un lugar en pleno Manhattan, lleno de personajes intrépidos que contaban apasionantes historias. Fue ahí donde empezó a encontrar el dinero y la ayuda que necesitaba para su proyecto. Newt Howland, héroe de la Segunda Guerra Mundial y condecorado por los británicos por su participación en decisivas batallas. Era técnico de radio, paracaidista, también conocido a Heyerdahl durante la guerra. Thorstein Raby conoció también a Heyerdahl durante la guerra al recibir la propuesta de su amigo de cruzar el océano en una balsa. Simplemente respondió con un telegrama que decía: voy, Thorstein. Bent Danielson, sociólogo, el sueco de la tripulación y el último en incorporarse, entró en Perú remontando el río Amazonas en canoa. Había estado conviviendo con tribus de la selva. Al llegar a Lima se enteró de la expedición en balsa y enseguida buscó a Heyerdahl para formar parte de ella. Eric Hasselberg, amigo de la infancia de Heyerdahl, era un experto navegante que había dado la vuelta al mundo varias veces. Aunque se había retirado para dedicarse a la pintura, no dudó en apuntarse al plan de su amigo. Y Hermann Watzinger, ingeniero, coincidió con Heyerdahl en el hogar de los marineros noruegos de Nueva York cuando éste ideaba su proyecto. Dejó su trabajo de inmediato para participar en la expedición. Y esa es una foto de la tripulación de la Kon-Tiki. Capítulo 3. Construyendo la Kon-Tiki. Para probar la teoría de Heyerdahl, había que construir la balsa al igual que las civilizaciones prehistóricas sudamericanas. Por lo tanto, sin clavos ni alambres, todo estaría sujeto y atado con cabos. Construir la Kon-Tiki se convirtió también en una aventura. Para construir una balsa se necesitan troncos de madera de balsa o balso, un árbol que crece en la selva de Ecuador. Thor Heyerdahl y Hermann Watzinger fueron los encargados de conseguirlos. Antes que aprender a ser marinos, tuvieron que aprender a ser leñadores en la selva. Y ahí también aprendieron a sacudir la ropa antes de vestirse por si había algún escorpión escondido, a esquivar las serpientes, a acostumbrarse a la mirada de las iguanas. Fue difícil porque era la estación de las lluvias y nadie creía posible encontrar un camino transitable para entrar y salir de la selva, pero ellos lo encontraron. Ascendieron en todo terreno desde lo alto de la cordillera a los Andes hasta la plantación de balsas de Don Federico von Buchwald en la ciudad ecuatoriana de Quevedo y salieron del corazón de la selva navegando río abajo hasta el océano en 2 balsas improvisadas construidas con los 12 troncos que habían talado. Y aquí estamos, chicos. Thor Heyerdahl y Hermann Watzinger, siguiendo una costumbre polinesia, habían dado nombre a los árboles de balsa antes de talarlos. Los 12 troncos que formaban la base de la Kon-Tiki se llamaban Ku, Kane, Kama, Lo, Mauri, Ra, Rangi, Papi, Taranga, Kura, Iti y Kukara. Todos estos nombres de dioses antiguos como Tiki. La tripulación se reunió en el puerto de El Cayo, en Perú, donde construyeron la Kon-Tiki. Antes de su botadura, la visitaron marineros, autoridades y científicos. Todos presagiaron el mismo fin para la Kon-Tiki. No resistiría al océano y se hundiría con la tripulación.
La balsa medía 15 metros de largo por 10 metros de ancho aproximadamente. En este espacio deberían convivir, si todo iba bien, unos 100 días, que es el tiempo que habían calculado que duraría la travesía. Llevaban un pequeño bote de caucho como único salvavidas. La balsa disponía de todo lo necesario. Una bodega. En la parte central de la balsa colocaron una sobrecubierta de cañas de bambú, de manera que quedase un espacio vacío entre esta y los troncos de la base. Este espacio se convirtió en la bodega de las provisiones. Llevaban agua, canastas de fruta fresca, muchos cocos y raciones de alimentos donadas por el ejército. Para que el agua del mar no deteriorara los víveres, Hermann Watzinger tuvo la idea de impermeabilizar las cajas cubriéndolas con asfalto caliente y reposándolos con arena. Una cubierta en la mitad de la balsa levantaron una cabaña hecha con cañas y hojas de bambú y banano. Sería la única casa de los tripulantes durante la travesía. En su interior había la radio y otra pequeña bodega para las cajas de instrumentos científicos, el equipo de filmación y los enseres personales de la tripulación. Eric Kesselberg guardó en su caja su guitarra y material para pintar y Bent Danielson 73 libros. El resto del espacio sería para extender los sacos de dormir y descansar. En la parte exterior de la cabaña, al lado de la puerta, con permiso, armaron una gran caja donde pusieron la cocina de gas, el timón. En la parte posterior de la balsa, la popa, instalaron un timón de 6 metros de largo. Ahí pasarían todos ellos mucho tiempo, relevándose en turnos de 2 horas, de día y de noche. La vela. Los mástiles de la Kon-Tiki eran de madera y mangle durísima y casi indestructible. En la parte más alta había un puesto de vigía. Eric Kesselberg, el artista del grupo, pintó sobre la vela la cara de Kon-Tiki para que los protegiese y guiase. Y esto, chicos, es el plan de su viaje donde quieren llegar. Esa es la idea de la ruta. Uy, tengo sueño. Ok. Capítulo 4. El 28 de abril de 1947, la Kon-Tiki por fin zarpó del puerto de El Cayo rumbo a la Polinesia. Un remolcador arrastró la balsa desde el puerto a mar abierto, pero lo hizo antes de tiempo. Solo Heyerdahl y Lorita estaban a bordo cuando empezaron a remolcar la balsa. Los otros vikingos paseaban aún por la ciudad. Cuando Heyerdahl notó que la Kon-Tiki se movía, intentó alertar a los marineros del remolcador y la muchedumbre reunida en el puerto. Pero todos creyeron que el noruego se despedía y le contestaron con entusiasmo. Hasta que el resto de la tripulación no apareció en el puerto, nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando. Inmediatamente los subieron a otro barco para ir tras la balsa. Así fue como la Kon-Tiki zarpó perseguida por la tripulación que, afortunadamente, la alcanzó antes de que la comenzara a navegar a mar abierto. La primera semana de navegación de la Kon-Tiki por el océano tampoco fue mejor, ya que tuvieron que aprender a gobernar la balsa sobre la marcha y con un fuerte temporal. Pero los hombres que se habían apuntado a tan descabellada travesía demostraron estar a la altura de las circunstancias y lucharon con la vela, el timón y el océano sin desfallecer. Incluso ante la primera gran ola
que se levantó frente a ellos como una pared, la Kon-Tiki resistió y pudo remontarla. A partir de ese momento se concentraron en ser dignos marineros. Al cabo de una semana en el mar, el mar cambió de color, de verde a azul, y se calmó. Habían llegado a la zona de la corriente de Humboldt, una especie de autopista marina que empieza en la Antártida y sube por la costa occidental de América del Sur hasta el Perú, donde se desvía hacia la Polinesia. Los vikingos confiaban en que la corriente del Humboldt y los vientos alisios condujesen a la Kon-Tiki hasta su destino. Y aquí tenemos una cita. El mar entero era nuestro, y con todas las puertas del horizonte abiertas, verdadera paz y libertad descendían sobre nosotros desde el firmamento. Era como si el fresco sabor salado del aire y la pureza azul que nos rodeaba los hubieran lavado en cuerpo y alma. La balsa ya estaba bajo control y el océano parecía haberlos aceptado. Solo 20 años en Lorita tuvieron que superar otra prueba, el mareo. Los dos se refugiaron en la cabaña, el sueco en un rincón y Lorita en su jaula. Pasados unos días, sus cuerpos se adaptaron al balanceo y el mareo desapareció. Entonces empezó para todos la vida cotidiana en la Kon-Tiki. Se repartieron las tareas y el resto del tiempo cada uno lo pasaba a su manera, pintando, leyendo, pescando. Y con esto terminamos la parte del día de hoy. Vamos a seguir a la lectura atenta. La pregunta del día de hoy es: ¿cuál era la razón por la cual Thor Heyerdahl quería cruzar el Océano Pacífico? Y esto se encuentra en página 87. Y vamos a recordar de que él está investigando una teoría y tenía que ver con la palabra tiki. Las islas en la Polinesia llamaron a su dios Tiki y también este nombre Tiki había escuchado en Perú. Entonces Thor pensó que tal vez la gente en tiempos antiguos, en vez de cruzar de Asia a llegar a la Polinesia, tal vez cruzaron desde el Perú. ¿Okay? Y en página 87 es cuando está hablando sobre esa idea, esa posibilidad de cómo llegó esta cultura de estas civilizaciones antiguas de un lugar a otro. Y su hipótesis fue de que se llegaron desde Perú. Okay. So, busque otra vez en página 87 para buscar evidencia para apoyar su respuesta a esa pregunta. Ok, chicos, buen trabajo. Nos veremos para la parte de escritura.